Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Seguramente el sueño de cada persona que está en la cárcel sea la de escapar de alguna manera de los confines y el cautiverio que tiene. Todos buscamos la libertad, sobre todo cuando se pierde. Ha habido múltiples casos de fugas de prisioneros. Sin embargo, entre las múltiples formas de escapar de una prisión hay una particularmente extraña. Se trata de individuos que salían de la cárcel teletransportándose, literalmente, y en muchas ocasiones a los ojos de múltiples testigos. Yo sé que es un asunto muy complejo e incluso difícil de creer. No obstante, vamos a contaros dos casos de los muchos que he tenido la oportunidad de leer, dos casos que me han parecido particularmente extraños. El primero de ellos fue una historia publicada por primera vez en un libro que se titulaba Historias de personas desaparecidas entre 1800 hasta la actualidad. Este fue escrito en el año 1978 por J. Robert Nash, quien, según afirmaba, lo que os voy a contar ahora sucedió realmente. Los hechos ocurrieron en Polonia, en el año 1815, concretamente en la prisión de Wijmont, en Polonia. En aquella prisión había un tipo encarcelado llamado Dideриci, como suena, Dideриci. Este sujeto acabó entre rejas por haber suplantado la identidad de una persona ya fallecida, una persona que trabajaba para él. Pues por suplantarle la identidad, acabó con sus huesos en la cárcel. Dideриci era un hombre inquieto y había ya protagonizado varios intentos de fuga. Por ello, los responsables del penal decidieron finalmente ponerle grilletes y cadenas, porque este señor constantemente se estaba intentando fugar. Le habían encadenado de las manos y de los pies. Con cadenas el hombre pues se movía. Y un buen día, Dideриci fue llevado al patio de la cárcel junto con el resto de los reos que allí había, para hacer sus ejercicios diarios. Al parecer el señor Dideриci, con dificultad, porque como he dicho antes se movía, empezó a caminar conjuntamente a sus compañeros o con sus compañeros. Y durante el tránsito de la celda al patio, Dideриci comenzó a cambiar. Se empezó a volver transparente. Poco a poco, para finalmente desaparecer completamente de la vista de los vigilantes y los presos que lo acompañaban. En un momento concreto, después de esa desmaterialización, los grilletes cayeron al suelo ante el asombro y el temor de todos aquellos que estaban contemplando la escena. ¿Dónde estaba Dideриci? En el lugar donde se encontraba nuestro protagonista, lo que había ahora era un hueco vacío, un espacio vacío. Y de Dideриci nunca más se volvió a saber. Nadie lo volvió a ver y nadie supo qué fue de su vida. Si es que siguió viviendo. En los registros carcelarios, según el autor, había hasta 30 personas que testificaron haber visto la escena de desmaterialización. Contaban que sencillamente se había esfumado. Las inoperantes autoridades, frente a algo así, decidieron etiquetar los hechos atribuyéndolo a un acto de Dios, según pusieron. Este es un caso curioso, pero el que os voy a contar ahora es sencillamente alucinante. Es mucho más espectacular y más reciente que al que os acabamos de contar. Sucedió ya en el siglo XX, en el año 1000, fue en la década de los años 40 concretamente. El personaje en cuestión, del que vamos a hablar, se llamaba simplemente Haddad. Haddad. Poco se sabía sobre el pasado de este prisionero que acabó con sus huesos en la prisión de Fort Leavenworth, en el estado de Kansas. Los cargos que le habían llevado a estar entre rejas eran el de asesinato. No era la primera vez o la primera cárcel que pisaba el señor Haddad. Había estado anteriormente en varias prisiones. Su aspecto físico parecía delatar un pasado senegalés, como que tenía rasgos senegaleses.
Pero lo que era realmente extraño eran sus expresiones y rasgos faciales. Eran unas expresiones y rasgos faciales tan peculiares que hasta el psiquiatra de la prisión, Donald Powell Wilson, se hizo eco de ello anotándolo en su diario. De hecho, el señor Powell decía que su expresión era particularmente mística. Esta era la afirmación que el señor Donald Powell hacía. Haddad hablaba poco, era un tipo bastante parco, pero recuerda que en algunas de sus afirmaciones este sujeto con aspecto senegalés era muy audaz con lo que decía. Él decía que había sido educado en universidades, en varias universidades, concretamente en dos, en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Cartago, algo que por supuesto nadie allí se creía. Decía también que era descendiente de astrólogos caldeos cuyo linaje se remontaba a 400 años antes de Cristo y que era un sacerdote de cultos haitianos. Esa era su verdadera profesión, sacerdote de cultos haitianos. Nada de lo que decía pudo ser comprobado, pero al resto de los prisioneros no les gustaba demasiado estar cerca de este hombre. Al parecer principalmente por los extraños y espeluznantes rituales que ejecutaba en su celda, todos ellos relacionados con el vudú. Incluso algún preso afirmaba que lo había visto materializar y desmaterializar ciertos objetos. También, en varias ocasiones le habían visto cómo doblegaba a otros presos a voluntad, como hipnotizándolos para que hiciesen lo que él ordenaba. En una ocasión hubo una trifulca dentro del penal. Cuentan que Haddad fue disparado por varios guardias, pero parecía que las balas no le afectaban en absoluto. Un día Haddad, utilizando esos poderes psíquicos de los que hacía gala, convenció a un vigilante para que le entregase su cinturón. El cinturón fue entregado a Haddad y al cabo de unas horas apareció Haddad ahorcado en su propia celda. Sencillamente se había suicidado con el cinturón que había obtenido de aquel vigilante. Cuentan que al poco su cadáver fue trasladado a la morgue y al día siguiente, cuando el forense accedió a las instalaciones médicas, se encontró a este hombre muerto, sentado y pidiendo un vaso de agua. Wilson, el psiquiatra del centro, relató al día siguiente en sus notas que los médicos que pudieron ver toda esta escena y posteriormente se acercaron, se acabaron reuniendo. Dijeron que a lo largo de su vida efectivamente habían tenido la oportunidad de ver a algunas personas que habían regresado a la vida después de estar muertos. Gente que parecía que estar en un trance catatónico y que misteriosamente se recuperaban porque no estaban muertos, estaban como una especie de letargos. Pero estos médicos comentaban que sabían muy poco de la heterodoxia corporal de Haddad. Sin embargo, a pesar de sus conocimientos científicos, ninguno de ellos estaba preparado para lo que había visto. Después de este incidente, las cosas en prisión empeoraron. Nadie quería acercarse a Haddad. Muchos aseguraban que lo podían ver cómo se deshacía de los grilletes y se desmaterializaba de su celda. En numerosas ocasiones fue encontrado por los guardias asustados vagando por la prisión, después de lo cual era llevado nuevamente a su celda. Como que alguien estuviera dando un paseo informal. Podía soltarse los grilletes, podía soltarse las esposas, podía soltarse incluso las camisas de fuerza que en alguna ocasión le pusieron. Nada parecía poder retener a este tipo. Lo curioso es que pese a estos poderes nunca pareció mostrar un especial interés por fugarse de la cárcel. Pese a que podía salir y estar en cualquier sitio, deshacerse de barrotes, grilletes y todo tipo de intentos de detenerlo, nunca quiso salir de la cárcel. Haddad siempre volvía a su celda. Finalmente fue trasladado muy lejos de aquella prisión y nadie sabe dónde fue a parar. El psiquiatra de la prisión que contó todo esto, Donald Powell Wilson, en 1951 escribió un libro titulado Mis 6 convictos,
donde él narra sus epopeyas dentro de la cárcel, donde curaba a los reos y a los pacientes que allí tenía. Y asegura en ese libro que la historia de Harat fue real. ¿De dónde sacó sus poderes Harat? Bien, lo vamos a dejar aquí. La verdad es que es sorprendente. He leído varios casos, no solo estos dos que os he contado, y sinceramente estos dos que he seleccionado me han parecido los más interesantes. Lo dicho, lo dejamos aquí, como siempre decimos, sin más, desde Mundo Desconocido. Nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.